La rutina de vivir diariamente con la muerte no es simple para la mayoría de las personas. El impacto de ver, acercarse o incluso toques a un muerto despierta un miedo natural, ya que cada uno de nosotros tiene su propia relación con la finitud. Esta experiencia nos lleva a reflexionar profundamente en la vida. Pero en mi caso, el trabajo me obligó a lidiar con eso todos los días. Durante más de 30 años, soy responsable de preparar cuerpos, cavar tumbas y hacer entierros. Con el tiempo, me acostumbré y entendí el verdadero significado de la muerte. Mi nombre es Tufik Ahmed, tengo 50 años y vivo en una casa vieja en medio de un cementerio. De hecho, mi familia siempre ha sido vinculada a este lugar, mi padre era un granero, heredé su profesión, y hoy soy conocido como Tufik, el gravedigger. Me dejó esta casa, donde vivo con mi esposa, mis hijos y mi madre, Dios te da salud. A lo largo de las décadas, fui testigo de cosas que desafiaron la lógica, personas que se despertaron dentro del ataúd, cuerpos que fueron enterrados vivos y abandonaron la tumba, e incluso aquellos que sonrieron al momento de la muerte, como si mantuvieran un secreto. Pero cada caso tiene su propia historia. También están los muertos que necesitan ser malentendido para nuevos exámenes, o aquellos que van a la experiencia. Estas son situaciones diferentes. Y es en este contexto que comienza mi narración. Todo comenzó en un día ordinario, cuando fui a preparar una tumba para un funeral. Antes de colocar el cuerpo, generalmente abro la tumba, empaco la tierra y espero a que llegue la procesión fúnebre. Luego quito el cuerpo del ataúd y deposito en la tumba. Ese día, como siempre, mi asistente de Nasser estaba conmigo. Mientras trabajábamos, vi a un hombre de una larga barba y una túnica blanca que salía de una tumba donde habían sido enterrados dos niños gemelos. Era extraño, ¿quién se atrevería a entrar en una tumba como esa, especialmente en el día, cuando no había nadie alrededor? Curioso, me acerqué y lo llamé, pero él no respondió. Antes de acercarme, se acabó. Al llegar a la tumba desde donde se había ido, la encontré abierta. Miré adentro y vi los cuerpos de las dos chicas moviéndose ligeramente, como si estuvieran tratando de liberarse. Los sudés fueron desgarrados. Cerré la tumba rápidamente, prometiéndome que volvería para bloquearla justo después del funeral por venir. Si alguien viera esa escena por la noche, sería una verdadera pesadilla. Terminé el servicio, enterré mi cuerpo y me fui a casa. Mi esposa, Soy Ahmed, estaba preparando algo para comer cuando me advirtió que había un hombre esperándome. Pensé que era un pariente del difunto, pero al entrar, reconocí al mismo hombre que vi dejando la tumba de los gemelos. Soy el Sheikh Zaidan, dijo. Llegué a proponer un acuerdo que sea bueno para ambos. ¿Qué estabas haciendo en la tumba de esos niños? Pregunté, sospechoso. No te preocupes ahora, respondió Ibasib. Estoy aquí para ofrecer una asociación ventajosa. Harás dinero fácil. El Cheque Zaidan se presentó como un hombre de muchas manualidades, hizo trabajo espiritual, leyó manos. Se desmoronó e incluso prometió soluciones para los problemas de amor o financiero. En otras palabras, dijo que podía resolver cualquier cosa, siempre y cuando lo pagaran. A veces necesito artículos específicos, explicó. Un trozo de viejo marco, un mechón de cabello de un hueso muerto de fallecido, cosas así. Si me consigues estas cosas, te daré una buena recompensa a cambio. Estaba en silencio, reflexionando. Después de todo, ella había lidiado con muertos durante años, para mí, eso no era tan inusual. ¿Qué pasaría si pudiera ganar algo de él? Además, aquellos que están vivos no dudan en explorar a los muertos en interés. ¿Por qué no intentarlo? Ese mismo día, llamé al Sheikh Zaidan y acepté la propuesta. Me dio la primera tarea, esperé la llegada de algunas personas que me buscarían al día siguiente. A la mañana siguiente, dos mujeres llegaron al cementerio. Uno de ellos se acercó y preguntó. ¿Eres Tufik, el gravedigger? Sí, dije. Vamos a tu casa, dijo. El Cheque Zaidan nos envió. Mi esposa lo recibió con sospecha, pero déjalos entrar. Poco después, el cheque llegó y me llamó. Ven con nosotros. Necesitamos abrir la tumba de los gemelos. Al principio dudé. Pero luego pensé, no puedo retroceder ahora. Después de todo, ya había aceptado el trato. Abrí la tumba y entró el cheque, murmurando P.
Palabras que no entendió. Una de las mujeres, llamada Ensar, tenía un problema, no podía quedar embarazada. Prometió deshacer un bloque para que ella pudiera tener un hijo. El cheque comenzó a mover los cuerpos de los niños, mientras estaba afuera, nervioso, como si fuera la primera vez que abrí un pozo. Después de unos minutos, llamó a Intar. «Ven, ve aquí». «No». Interrumpí. «Nadie caerá». «¿Y tú, vete ahora?» No sé qué me hizo reaccionar así, pero de repente vi a la gente acercarse. Era la familia de los gemelos, quien había muerto hace menos de una semana. Cerré la tumba rápidamente y fingí que solo estábamos visitando la tumba. Cuando todos fueron, regresé a casa y encontré a Intar y sus compañeros irse. Entonces confronté el cheque. «Tu trabajo no funcionará. Son solo ilusiones, y no garantizo lo que me puede pasar por eso». «¿De qué estás hablando?». Él respondió. «No obtuviste nada, y salieron de la misma manera que llegaron». «No me importa», le dije. «Ya no participaré en eso». El cheque salió furiosamente, amenazándome, pero ya había recibido 200 libras. Poco después, recibieron una llamada: una mujer asesinada sería enterrada por la tarde. Mientras preparaba la tumba con Nasser, mi ayudante, comentó: «Escuché sobre un hombre que roba tumbas. A veces encuentras cuerpos con joyas o ropa valiosa. Puedes ganar mucho dinero así». «¡Qué absurdo!», respondí. «Esto es una falta de respeto con los muertos. No tenemos nada que ver con eso». Pero la idea era martillar en mi cabeza. Después de todo, ser una seria no era un trabajo garantizado del apoyo, y no sabía cómo hacer nada más. Mientras cerraba la tumba gemela, para evitar que los animales lo profanen, pensé en las palabras de Nasser. ¿Valdría la pena? La necesidad a veces nos lleva a la forma en que nunca imaginamos. El diablo comenzó a susurrar en mis pensamientos, diciendo que no tenía otra opción, que cualquier cosa que encontrara sería un sustento para mí y mi familia. Pero cuando reflexioné mejor, me di cuenta de que no podía hacerle saber a nadie ese plan, ni siquiera a Nasser. Era mejor trabajar solo. Esperé hasta el anochecer, cuando la mezquita pidió la oración de la tarde, para asegurarme de que nadie me viera. Después de todo, conocía todas las tumbas de ese cementerio, sabía a qué familia pertenecía, cuántos cuerpos estaban enterrados en cada uno y si eran hombres o mujeres. Así que pude identificar la tumba que podría darme lo que estaba buscando. Era una tumba grande, donde 3 personas mayores habían sido enterradas. Esperaba encontrar algo de valor. Con una vieja linterna que había heredado de mi padre, bajé a la tumba. La oscuridad era densa, y el olor de la tumba, demasiado fuerte para soportar, aunque ya estaba acostumbrado al olor de los cementerios. Esto, sin embargo, parecía no abrirse durante mucho tiempo. Encendí el lugar bien con la linterna y vi los huesos de los 3 desaparecidos. Los tejidos de los sudares ya habían sido consumidos por la tierra. Me acerqué y rodé los restos con mi pie, pero el olor solo empeoró. Fue entonces cuando noté, en un hueso, un conjunto de dientes postizos. Con cuidado, los separé y los envolví en una tela. Ya me estaba yendo, complacido de encontrar lo que quería, cuando escuché la voz del joven Nasser. «Sheikh Zidane, ¿abriste esta tumba solo?». Estaba paralizado. ¿Cómo lo supo? ¿Y por qué la Sheikh Zidane me necesitaría si él ya hiciera eso con la ayuda del niño? Nasser continuó, impaciente. «Vamos, Sheikh Zidane, vamos. Necesito cerrar la tumba antes de que llegue el Haj Taufik». No sabía qué hacer. ¿Saldrías y me revelarías? ¿O permanecería oculto? Fue entonces cuando escuché pasos por las escaleras de la tumba. Sin alternativa, me fui y le dije: «Sheikh Zidane viene aquí por la noche». El niño se sorprendió, pero respondió: «Parece que pensaste en lo que dije, tío Taufik». Y no solo pensó, ya lo está poniendo en práctica. Todo había sido descubierto. Nasser me miró y dijo: «Ahora, llamemos al Zidane Sheikh y digamos que trabajaremos con él». Pero vigile, Nasser, nadie puede saber eso. No tenía otra opción. Aunque no le gustaba a ese hombre y desaprueba su trabajo desde el principio, el miedo a ser expuesto me obligó a aceptar.
Poco después, Sekeke Zidane, que me miró con un aspecto penetrante y ordenó: «Abra la tumba gemela». Tenía una varita extraña y un papel con el carbón. Abrico. Descendió y dejó el papel con Nasser. Permaneció adentro durante unos minutos, luego se fue, escribió algo en papel con carbón. Nos dio dinero y se fue. Nasser y yo cerramos la tumba, asegurándonos de que todo volviera a la normalidad. Fue entonces cuando me preguntó: «¿Qué opinas sobre los negocios? Todavía hay mucho más por venir». Tomé el dinero, aliviado, y dije: «Que Dios bendiga. Estoy contigo en cualquier cosa». Pero cuando escuché la siguiente oración, un escalofrío viajó a mi cuerpo. «Incluso si es para vender un cadáver». Nasser continuó, sin darse cuenta de mi incomodidad. «Pero no ningún cadáver. Tiene que estar fresco. Lo vendemos a un médico de anatomía, un hombre de gran mano que paga bien». Pregunté, vacilante: «¿Cuántos le has dado, Nasser?» «Muchos, tío Taufik, pero no nuestros cementerios». «No se preocupe, obtenemos de otros lugares donde también tenemos influencia». No respondí. Me fui a casa, pero la idea no me dejó la cabeza. Al día siguiente, mi madre estaba muy enferma. La llevé al médico, quien, después del examen, la remitió a la cirugía con urgencia. «Ella es vieja y no puede esperar», dijo el médico. No tenía suficiente dinero. Corrí a Nasser y descubrí que podía avanzar mi valor. Después de todo, estuve involucrado en ese tipo de negocio durante mucho tiempo. Pero para eso, requirió: «Te llevaré conmigo». Elegamos el cuerpo de la mujer asesinada que llegó hace 2 días. «¿Quieres decir, venderlo al médico?», pregunté, con voz temblorosa. «Así es. Nos pagará a tiempo. Solo entrega y recibe». Era débil, sin fuerza para rechazar. Nasser cortó mis pensamientos. «No te preocupes, ha sido enterrada durante solo 3 días. El médico dijo que si va de 2, no acepta». No, son realmente 3 días, confirmé, contra mi voluntad. La necesidad y la cirugía de mi madre me obligaron a estar de acuerdo. Tomamos las herramientas y fuimos a la tumba de la mujer asesinada. Tan pronto como llegamos, sentimos un fuerte viento que salía de la entrada del pozo. La tierra voló por todas partes, entrando en mis ojos. Tiré las herramientas en el piso y me froté los ojos, casi ciegos. Lo que escuché a continuación fue Nasser Skraí: «Ayuda, tío Taufik. Empújalo lejos de mí». Miré y lo vi acostado en el suelo, arrastrando hacia atrás, como si algo lo atacara. No sabía qué hacer, apenas lo vi. El viento era tan fuerte que me topé con cada paso. Terminé arrojándome al suelo y me arrastré como un niño hasta que me alejé de ese lugar. Dejamos las herramientas lanzadas y nos levantamos, asustados. Vimos el viento girando alrededor de la tumba, como si algo sobrenatural estuviera sucediendo. Nos miramos, no creyentes. En años de trabajo en los cementerios, nunca habíamos visto algo así. Nasser Babbukou: «¿Qué haremos ahora, tío Taufik?» No lo sé, le dije sin rumbo. No teníamos alternativa, pero esperamos un nuevo cuerpo. Salimos de la tumba y nos fuimos. Logré prestar el dinero a la cirugía de mi madre, que se llevó a cabo con éxito. 2 días después, ella regresó a casa. Ese mismo día, llegó otro funeral, esta vez, un hombre mayor. Preparamos la tumba, Nasser y yo, esperando para acabarla después de que los miembros de la familia lo hicieran. Durante la estela, Nasser se acercó y susurró: «Un gran cuerpo como este vale menos». Sorprendido, me alejé de él y arrojé un poco de agua frente a la tumba para disfrazarse. La gente comenzó a retirarse, pero todavía había Nasser con las herramientas y una gran bolsa, haciendo señales con mis ojos. Estaba nervioso, temeroso de repetir lo que le había sucedido a la tumba de la mujer asesinada. Pero cuando todos fueron, nos acercamos. Abrimos el pozo, retiramos el cuerpo y lo colocamos en una bolsa, todavía envuelto en la cubierta. Nasser lo llevó y lo entregó a 2 hombres que habían llegado a nombre del médico. Cerré la tumba, temblando. Cuando terminé, Nasser vino a mí y me dijo: «El médico quiere el cuerpo de la mujer asesinada».
Él paga bien por ello. ¿Quieres que volvamos a esa tumba maldita? Pregunté, indignado. ¿Olvidaste lo que pasó la última vez? No te preocupes, tío Taufik. Vamos juntos, y no pasará nada malo. Si no es por tu madre, ¿quién más? Suficiente, Nasser. No lo arriesgaré. Pero él insistió, tomando las herramientas. Vamos, justo esta vez. Y así, contra mi voluntad, fui arrastrado de regreso a ese lugar. Tenemos. Se negó a ceder. Con cada pala que retiramos, el pozo se llenó nuevamente. Agotado, me senté al lado y dije. No entiendo. Parece que esta mujer está enterrada bajo algo, o alguien. Nasser arrojó su pala al suelo y se sentó a mi lado. Estoy terminado, no puedo. Dejémoslo para mañana. Pueden esperar. Pero antes de que se ponga el sol, nuestros planes cambiaron radicalmente. Llegó una camioneta del gobierno, acompañada por los miembros de la familia de la mujer asesinada. Con ellos vino una camioneta funeraria para transportar el cuerpo. Su hermano, Ahmed, que conocía superficialmente, me enfureció y dijo. Tío Taufik, abriéndonos la tumba. Cuando el difunto Gada fue retirado, su hermano Ahmed fue visiblemente conmocionado. El cuerpo tembló y su rostro mostró un profundo cansancio. Me sorprendió ver el auto del gobierno y todas esas personas, ¿cómo habían descubierto tan rápido? Llamé a Nasser para que me apoyara, pero honestamente, estaba aterrorizado. No era el miedo al cuerpo del hombre que habíamos enterrado ese mismo día y podía ser descubierto, gracias a Dios. No sucedió. Lo que me dejó paralizado fue el documento que trajo el oficial, una orden de exhumar el cuerpo de Gada. La situación tenía sus misterios, había sido asesinada, y ahora necesitábamos abrir la tumba nuevamente. Tomamos las herramientas y comenzamos a cavar. El problema era que los soldados y el oficial se pararon muy por encima de nosotros, observando cada movimiento. Nasser y yo intercambiamos miradas, recordando lo que había sucedido antes. No sabíamos por qué la tierra era tan resistente, pero incluso con la presencia de la policía y las enfermeras del hospital, logramos abrir la tumba en menos de 10 minutos. Dios sabe lo terco que era si no quería ser amado, pero a pesar del miedo a entrar en esa tumba, descendimos, yo y Nasser, para quitar el cuerpo. Cuando bajé, sentí algo extraño. No era la primera vez que entré en una tumba, pero mi cuerpo reaccionó de una manera que no podía explicar. Tomamos Gada sin incidentes, y las enfermeras la pusieron en una camilla. Después de que la llevaron a la camioneta funeraria, Ahmed, su hermano, trepó a su lado, destruido. Nasser y yo salimos de la tumba y arrojamos la pala al suelo, furiosa. «¡Que Dios te maldice, Nasser!», grité. Su broma casi se ha metido en problemas. Si alguien descubriera lo que hicimos con el cuerpo de ese hombre hoy, estaríamos jodidos. Suficiente, Taufik, dijo con impaciencia. No tiene nada que ver con el hombre que enterramos. ¿No viste cómo la tumba se abrió fácilmente con nosotros? Escuche, a partir de ahora, ya no participaré en sus funerales. La noche ya había caído cuando lo dejé solo con las herramientas y regresé a casa. Aproximadamente una hora después, me di cuenta de que mi billetera había caído en la tierra, pero no sabía exactamente dónde. Era una noche iluminada por la luna, y en esa billetera era mi parte del dinero vendiendo el cuerpo. Siempre bajé a trabajar con un chaleco donde mantuve mis cosas, manteniendo bien todo para no caer, pero con la confusión de la llegada del gobierno, olvidé decirlo. Ahora tendría que mirar en la oscuridad. Agarré una vieja linterna, una que funciona con 2 baterías, y comencé a girar la tierra, especialmente cerca de la tumba de Gada. Dudé en acercarme, pero apunté la luz a la entrada de la tumba, que aún estaba abierta. Fue entonces cuando vi un movimiento adentro. Alguien se escondió, tratando de no ser notado por la luz. Me acerqué lentamente, con mi corazón rápidamente. ¿Quién está ahí?, pregunté, sin respuesta. ¿Quién se esconde en tumbas en medio de la oscuridad? ¿Estás borracho o drogado? Nadie respondió. Pensé que podría ser un perro o un chacal, algunas montañas que rodeaban el lugar. El miedo me hizo regresar, pero luego vi mi billetera acostada justo en la entrada de la tumba. «Ah, ahí estás», murmuré, aliviado.
Pero antes de que pudiera atraparla, escuché un sonido, el grito amortiguado de una mujer. Una voz femenina, como si alguien estuviera sufriendo y pidiendo ayuda. Al principio estaba paralizado, pero la curiosidad me hizo acercarme. Señalé la linterna en la tumba y cuando puse mi pie en la entrada, vi a una mujer sentada, de espaldas a mí. ¿Cómo si? Saqué mi billetera del piso y pregunté, vacilante. ¿Quién eres? Ella no respondió, todavía gimiendo. Estaba a punto de irme cuando, de repente, escuché un grito agudo que resonó en toda la tierra. No recuerdo nada más hasta que te despiertes a la mañana siguiente, acostado en el piso dentro de la tumba. La linterna todavía estaba encendida, arrojada a mi lado. Me asusté, mirando a mi alrededor, sin recordar lo que había sucedido. Me tomó un tiempo entender dónde estaba, y cuando me di cuenta, tomé mi billetera y salí corriendo, sintiendo dolor de todo mi cuerpo. No pude explicar lo que había sucedido la noche anterior. Esperé a que llegaran a ser y le conté todo. Después de escucharme, simplemente sacudió la cabeza. ¿Una mujer dentro de la tumba de Gada por la noche en medio de la oscuridad? Dijo incrédulo. Esta no es una persona, Taufik. Es un Afret, demonio. ¿Olvidaste que Gada fue asesinado de una manera que solo Dios sabe cómo? La llevaron, hombre. Pero esta es la primera vez que veo algo así, y trabajo en estas tierras desde que mi padre me enseñó. Nunca vimos algo así. Suficiente, Nasser, interrumpí, todavía sacudido. Hoy el cuerpo de Gada regresará de la autopsia. Vamos a enterrarlo de nuevo y esperar a la Zidan Siddique. Vendrá hoy para terminar el servicio, y saldremos con algo de dinero que nos ayudará. Él asintió, pero todavía estaba inquieto, con una curiosidad que me consumía. Quería saber la historia de Gada y la razón de su muerte. Me senté en el banco frente a mi casa, incapaz de descansar. Fue entonces cuando sonó el teléfono, fue la familia de otro fallecido, pidiéndole que preparara un funeral durante 2 horas. Llamé a Nasser para ayudarme, pero estaba ocupado con las solicitudes de Zidan Sidan. Estoy solo, dijo. No olvides que vendrá hoy. Fui al lugar, preparé la tumba sola y agoté. Esa tumba no había estado abierta durante 10 o 15 años, y el trabajo fue duro. Cuando finalmente terminé, solo quedaban 15 minutos para la llegada del funeral. Nasser aún no había aparecido, pero pronto llegó con la procesión. Tan pronto como cayó, corrió hacia mí y susurró. ¿Qué piensas sobre hablar con el grupo en nombre del forense? Vendrán esta noche y lo llevarán. Él hizo un gesto con la mano en el cuello, como si se cortara la garganta. Quería gritar con él, preguntarle a dónde había tomado esa idea loca, pero contenía. Después de todo, también era cómplice. Terminamos el funeral, y poco después llegamos a Van con el cuerpo de Gada para ser enterrado por segunda vez. No fue la primera vez que hemos visto tal caso, las personas asesinadas en accidentes o asesinatos, enterrados y luego desenterrados para su examen. Lo importante era que esta vez no tuve la oportunidad de hablar con Ahmed, su hermano. Solo quería entender su historia, pero no había tiempo. Cuando todo terminó y el polvo cayó, preparamos lo que el Zidan Sidan había pedido. Llegó después de la puesta de sol, y tan pronto como nos vio, hizo una solicitud que no esperábamos. Abra la tumba de Gada para mí. Nasser y yo nos perdimos, sin palabras. Antes de que pudiéramos reaccionar, la Sheikh insistió. ¿Qué estás esperando? Abierto. Pero, Sheikh, empecé nerviosamente. ¿Esta tumba es atacado? Agregó, cortando mi discurso. No importa. Abierto. Nasser, sin dudarlo, tomó la pala y comenzó a cavar. La tierra una vez más se resistió la primera vez. Me detuve, agoté y les dije. Escucha, no puedo soportarlo más. ¿Qué está pasando aquí? El Zidan Sidan me miró con una sonrisa enigmática y ordenó. Nasser, traiga el agua y las cenizas que ordené. Nasser entregó los artículos, y el jerez arrojó las cenizas en la entrada de la tumba, seguida del agua, murmurando palabras que no pude entender. Cuando terminó, dijo. Su espíritu ya no los perturbará. Me excavé con Nasser nuevamente, y esta vez la tierra cedió fácilmente, como si algo la hubiera liberado.
El Jerez descendió a la tumba con un frasco de agua, y Nasser lo siguió. Estaba fuera, miedo de lo que había vivido en esa tumba la noche anterior. Pero incluso asustado, escuché a la Sheikh decir: Sukridlaki, Ayatua Arroo, ¿te sometí, oh espíritu? Repitió la oración y las similares 3 veces. Luego nos llamó para bajar. Dudé, pero no había forma de retirarse. Mis pies ya estaban en la entrada. Dentro de la tumba, la oscuridad era casi absoluta. Nasser tenía 2 velas, y su rostro tenía una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de terror y fascinación. Me acerqué a él y le pregunté: Nasser, ¿qué está pasando? Pero la Sheikh intervino. Cocus en lo que voy a decir. Tome estas tijeras, descarte a los suizos. Y hoy cortar un poco de su cabello. A pesar de lidiar con cuerpos durante años, me sentí disgustado y miedo. Pero no había otra opción. Me odié mientras cortaba la tela y quitaba algunos hilos de cabello. Cuando terminé, el Jerez ordenó: Pon los cables dentro de este frasco y ven conmigo. Lo dejé atrás, seguido de Nasser. Pase lo que pase en esa tumba, una cosa era segura: no sería la última vez que esos misterios me perseguirían. Estaba inquieto con Nasser, pero no tanto como con el Zidan Sheikh, entre las tumbas. Nos llevó a la tumba de los gemelos y nos ordenó ausencia de él. Obedecemos, cavando hasta el ataúd. Esta vez, sin embargo, nos dijo que lo cerráramos nuevamente y esperáramos afuera. Fuimos como los sirvientes realizaron sus órdenes sin duda, incluso sin entender lo que hizo dentro. Nos quedamos en la oscuridad durante casi 1 hora. Lo más extraño era que bajó a la tumba sin luz, ni una linterna ni una vela. Cuando finalmente surgió, mucho más tiempo de lo esperado había pasado. Miré a Nasser y sugerí: Abramos. Necesitamos ver qué está haciendo este hombre por dentro. Pero Nasser retrocedió, sacudiendo la cabeza de miedo. No, Taufik. Esperemos. El Zidan sabe lo que está haciendo. No es nuestra cuenta. En ese momento, sonó mi teléfono. Era de casa. Un escalofrío viajó mi cuerpo cuando asistí: mi madre estaba muy enferma. Mi esposa casi gritó en el otro extremo de la línea. No dudé. Corrí a casa y pasé toda la noche a su lado hasta el amanecer. A la mañana siguiente, llamé a Nasser para saber qué había sucedido la noche anterior. Tu respuesta fue evasiva. No te preocupes, Taufik. Llevé al final el Zidan Sheikh. Dejó a su tía conmigo, dijo, como si eso explicara algo. Mira, es mejor que no te metas en ella. Lo que vemos, lo que escuchamos. Nadie puede entender. Toma tu dinero y tranquiliza. Es mejor de esa manera. Pero no pude conformarse. Ese silencio me molestó. Todavía me advirtió. Hoy hay un funeral a las 11 de la mañana. Un joven. No lo olvides. El cuerpo llegó, fue enterrado como cualquier otro, y la ceremonia terminó. Cuando los últimos familiares se mudaron, Nasser se acercó y susurró: Llamaré a los hombres para tomar las cosas hoy y ayer. Se refirió a los cuerpos, a los que quería el Zidan. Me negué a tiempo. ¿Llega? Detengamos esto antes de arrastrarnos para algo peor. Traté de extraer información sobre lo que el jeque había hecho la noche anterior, pero Nasser cerró como una ostra. Aún así, una sospecha me erosionó: la señora Gada tenía alguna conexión con esos gemelos. Y el Zidan parecía obsesionado con su cuerpo, sus rituales, su funeral. Era como si algo lo uniera con esa muerte. Para confirmar mis sospechas, le dije a Nasser: No llames a nadie para que tome el cuerpo de Gada. Yo mismo me ocuparé de mí. Me miró de manera extraña, pero no discutió. Mientras se alejaba, se volvió y advirtió: Mañana vendrán a conseguir el cuerpo del niño que enterramos hoy. No lo olvides. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. El dinero fácil me había cegado, pero ahora, entre esas lápidas, algo dentro de mí se reveló. Caminé sin rumbo a través del cementerio, tratando de organizar pensamientos. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué esas voces, esas señales? De repente, mi teléfono volvió a sonar.
Era Nasser, y su voz sonaba con urgencia. El Zidan Sheikh te necesita. Él quiere que marque las tumbas de las personas que murieron violentamente, accidentes, asesinatos, muertes antinaturales. Y mañana vendrá a mostrarte dónde están. ¿Y qué pretende con él? Pregunté, sospechoso. No es nuestra cuenta, Taufik. Haz lo que pregunta y listo. No había forma de discutir. Tomé un cubo, lo llené de arena y comencé a marcar las tumbas, una pequeña arena en cada una que correspondía a la descripción. Mientras caminaba en la oscuridad, iluminada solo por la luna, escuché un llanto débil. Fue el arrepentimiento de un niño. Me acerqué, y el sonido se hizo más claro, no era uno, sino dos niños llorando. Sin embargo, no vi a nadie. Cuanto más se acercaba, más fuerte estaba llorando, hasta que algo me golpeó. Pequeñas piedras fueron arrojadas hacia mí, desde exactamente de donde vinieron las voces. Cuando me acercé a la tumba de los gemelos, el llanto se mezcló con otro sonido, un grito cargador, proveniente de la sepú. ¿Gada? Mi sangre se congeló. Eso no era humano. Era como si los muertos estuvieran hablando, o algo mucho peor. Corrí, dejando el cubo de regreso, y no me detuve hasta que llegué a casa, temblando, sudando frío. ¿Qué había escuchado? ¿Qué significaba eso? A la mañana siguiente encontré a Ahmad, el hermano de Gada, llorando por la tumba de su hermana. Tu desesperación me rompió el corazón. Me acerqué, me puse la mano sobre el hombro y pregunté, cuando se calmó un poco. Dime, hijo mío. ¿Cómo murió tu hermana? Su voz se afeitó mientras hablaba. Gada era una novia radiante. De repente, comenzó a tener pesadillas, para ver las cosas, nadie creía en ella. Poco a poco, ella empeoró. Intentó suicidarse más de una vez, pero siempre la salvamos. Hasta que un día la encontramos en su habitación, tragada, ahogada en su propia sangre. El informe del forense confirmó, fue asesinato. Pero no había signos de robo, nadie vio nada. Cuando Ahmad lloró, apareció el Zidan Sidan. Saludó al niño con extraña familiaridad, como si lo hubiera conocido desde hace años. Cuando Ahmad se fue, Zidan se volvió hacia mí. Vine a buscarte antes de que te vayas. Marcaste las tumbas con arena, ¿no? Bien. Pero dime, ¿qué hizo Ahmad aquí? Lloré por la hermana, dije secamente. Zidan simplemente asintió, como si ya supiera la respuesta, y se alejó entre la lápida. Llevé a mi madre al hospital para otra cirugía. Ya no soportaba ese sufrimiento. Pero esa noche, mientras todavía estaba en la sala de recuperación, su corazón se detuvo. El dolor me aplastó. Perder a una madre es como perder el piso debajo de los pies, sin importar la edad que tengas. Lo enterré con mis propias manos, con la ayuda de Nasser. Después de la estela, pasaron 2 días y la vida, o lo que quedó de ella, siguió adelante. Volví al trabajo, pero algo había cambiado. Ahora escuchó voces provenientes de las tumbas, gritos de dolor, risas de niños, canciones distorsionadas. Sabía que era obra del Zidan Sidan, que su magia negra se había corrompido a ese lugar sagrado. Esta vez, sin embargo, su maldad había llegado a mi familia. No pude dejar barato. Pasé la noche planeando cómo derribarlo. Pero a la mañana siguiente, llegó otro funeral, y tuve que cumplirlo con Nasser. Cuando fueron los últimos familiares, vi a Nasser por teléfono, llamando a los hombres para que tomen el cuerpo. Fue entonces cuando recordé, el cuerpo de mi madre. Corrí hacia su tumba y comencé a cavar solo con las manos sangrando. Cuando finalmente llegué a la tierra, no había nada. Mi madre se había ido. Como cualquier otro producto que pasara a través de las manos de esos demonios. Una furia ciega me hizo cargo de mí. Ya no importaba el miedo. Quemaría el Zidan, Nasser y todos los que se me abrieron el camino con vida. Estaba roto pero no derrotado. Como dicen, el mundo da vueltas, y yo había bebido de la misma copa. Ahora, sin embargo, era mi turno de servir la bebida. Necesitaba un arma. Y el único que tenía era la verdad. Obtuve el número de Ahmad y lo invité a reunirse. Cuando llegué, fui directamente al grano. El Zidan Sheikh aparece frecuentemente en la tumba de Gada. ¿Sabes por qué?
Tu respuesta me dejó aturdido. Él fue quien la trató. Después de que los médicos se dieron por vencidos, apareció en nuestra casa, diciendo que podía curarla. Pero, su voz falló. Después de lo que sucedió, nunca lo volví a ver. Confirmó mis sospechas. Zidane estaba detrás de la muerte de Gada. ¿Pero por qué? ¿Y por qué, específicamente? Se me ocurrió una idea. Era arriesgado, pero no había nada más que perder. Llamé a Nasser. El Zidane está planeando algo. Y descubriremos qué es. Nasser escuchó esas dos palabras y su voz se rompió. Un fuerte silencio atendió la llamada antes de responder, su voz temblorosa. Voy allí ahora. Colgó sin más explicación. En unos minutos, llegó a mi casa, visiblemente sacudido, como si tuviera el peso de un secreto que lo erosionó dentro. Al verlo, no pude contener ira. Él hará contigo el mismo que hizo con Gada. Porque yo, Nasser. ¿Qué hice para merecer esto? Era tu brazo derecho, tu hombre de confianza. Mi voz subió, cargada de desesperación. Solo quiere ofrecer un sacrificio a sus maestros, y lo serás el próximo. Nasser bajó la cabeza como si aceptara su destino. Luego, con un profundo suspiro, comenzó a revelar todo. Zidane eligió Gada porque nació en un día especial. Un día. Lo que para los antiguos del desierto es una puerta abierta. Cuando ella murió, no fue una coincidencia, él ya había preparado todo para ir en este momento. Gada fue la clave para que dominara el Karin de los muertos. Estaba paralizado. ¿Karin? Sí. Cada persona tiene un Karin, un gemelo espiritual que lo acompaña desde el nacimiento. Pero Zidane no podía controlar a ningún Karin, solo aquellos que murieron violentamente, de antivisión. Aquellos que mueren así tienen su Karin atascado entre los mundos, y un mago cómo puede esclavizarlo para aumentar su propio poder. Mi estómago rodó. ¿Y Gada? Fue asesinada por su Karin para quedarse a su merced. Nasser tragó duro. Ahora quiere hacerme lo mismo. Y si no nos detenemos, no será el último. Fue entonces cuando apareció Ahmed, el hermano de Gada. Aprendimos después de que no había abandonado la búsqueda de la verdad, sospechaba que me sospechaba cuando le traje los registros de Zidane. Lo peor es que nos estaba mirando todo el tiempo. Al escuchar nuestras palabras, corrió para denunciar todo a las autoridades. Con mi confesión, los testimonios de Ahmed y las investigaciones que incluso revelaron la complicidad de los cadáveres que vendieron cadáveres, no hubo escape. Yo, Nasser y Zidane fueron arrestados. Años pasaron. Zidane murió en prisión. Nasser, después de cumplir su oración, desapareció de mi vida. En cuanto a mí, cumplí mi oración y volví a lo que siempre supe cómo hacer, tratar con los muertos. Pero la tierra no lo olvida. Hasta el día de hoy, cuando engaña un pozo, escucho susurros. Veo sombras en movimiento donde no debería haber movimiento. Cosas que hacen que mi cabello salga del terror. Aún así, no abandone la nave. Después de todo, soy Taufik, el terráqueo. Y la tierra, al final, siempre se queja de lo que es tuyo. La música suave termina la narrativa. Un agradecimiento especial a Basmat Reshad por compartir esta historia con nosotros, su primera contribución, pero ciertamente no la última. Le deseamos un futuro brillante por escrito. Y para usted, que han venido aquí, nuestro profundo agradecimiento. No olvides, si te gustó, disfruta, comparte y activa la campana para que no te pierdas los próximos episodios. Síganos en las redes, únase al grupo de Familia del Narrador en Facebook y vigile las noticias. ¡Hasta la próxima!